Hablaremos acerca del campo magnético rotatorio, el motor asíncrono y el síncrono. Para empezar a hablar de motores de corriente alterna, necesitamos entender el concepto de campo magnético giratorio. Es el fenómeno en el cual un campo magnético es producido en el estator y va cambiando su dirección de una forma rotatoria, como si fuera siguiendo algo a través del estator. Esto se ocasiona mediante la señal senoidal, que es variable y cambia su polaridad dependiendo de la frecuencia que se maneje. Así que ya estando en un estator con dos bobinas, por lo tanto una sola fase, conectadas en serie, se tendrá el siguiente funcionamiento. Cuando el ciclo positivo recorre el conductor tendrá esta polaridad. Cuando el ciclo llegue a positivo no tendrá polaridad aparente. Y cuando llegue el ciclo negativo, ahora la polaridad será lo contrario al primer caso. Supongamos que tenemos un motor bifásico. Este tendrá dos ondas senoidales con sus respectivos polos, dos norte y dos polos sur. El paso de la corriente alterna en el conductor, es decir, los dos bobinados, crearán un campo magnético que irá variando conforme la frecuencia vaya alternando entre positivo y negativo. Esto se ejemplifica en la siguiente animación. Como podemos observar, cuando la corriente pasa por la línea morada en el ciclo positivo, el norte se encuentra en la parte superior. De modo contrario, cuando pasa por el ciclo negativo, el polo norte se encuentra en la parte de abajo. Al igual en la fase verde, cuando la corriente está en un punto medio entre positivo y negativo, no hay campo magnético, por lo que la flecha está entre los polos en forma alineada al otro polo de la siguiente señal. En el caso de la conexión trifásica es el mismo funcionamiento. El motor síncrono es una máquina de corriente alterna que se utiliza para convertir energía eléctrica en energía mecánica, cuya velocidad del rotor y la velocidad en el campo magnético del estator son iguales. La principal característica de este tipo de motores es que trabajan a velocidad constante y solo dependen de la frecuencia de la red. La máquina síncrona es una máquina reversible, ya que se puede utilizar como generador de corriente alterna o como motor síncrono. A su vez, está constituido por dos devanados independientes. Un devanado inductor está construido en forma de arrollamiento concentrado o distribuido en ranuras, alimentado por corriente continua que da lugar a los polos de la máquina que se le coloca en el rotor. El otro devanado está inducido, distribuido y formado por un arrollamiento trifásico recorrido por corriente alterna ubicado en el estator, que a su vez está construido en material ferromagnético, generalmente de chapas de acero al silicio. El principio de funcionamiento de un motor síncrono es: si a un alternador trifásico se le retira la máquina motriz y alimenta su estator mediante un sistema trifásico de corriente alterna, se genera en el estator un campo magnético giratorio. Los polos del rotor están sometidos a atracciones y repulsiones en breves periodos de tiempo por parte de los polos del estator, pero el rotor no consigue girar y entonces comienza a vibrar. Si llevamos el rotor a la velocidad del sincronismo, haciéndolo girar mediante un rotor auxiliar, al enfrentarse los polos de signo opuesto, se establece un enganche magnético que les obliga a seguir girando siempre juntos, pudiendo retirar el motor auxiliar ya una vez Para explicar el funcionamiento de un motor trifásico, nos vamos a servir de la siguiente figura. Supongamos que tenemos un imán moviéndose a lo largo de una escalerilla conductora. Este imán, en su desplazamiento a velocidad constante, provoca una variación de flujo sobre los recintos cerrados que forman los peldaños de la escalera. Esta generación de flujo genera una fuerza electromotriz, que a su vez hace que por dicho recinto circule una corriente. Esta corriente genera la aparición de una fuerza sobre la escalera, definida por F igual a I por L por B, que hace que la escalera se desplace en el mismo sentido que lo hace el imán. La escalera nunca podrá desplazarse a la velocidad del imán, pues en el supuesto caso de que se desplace a la misma velocidad que el imán, la variación de flujo sobre los recintos cerrados sería nula.
por tanto la fuerza electromotriz inducida también, y por tanto la fuerza resultante también